Bien, buenos días, amados. ¿Qué tal si ponemos en manos del Señor este tiempo? Y simplemente la persona que tienes ahí a tu lado, dale un abracito y vamos a orar juntos. Señor, gracias. Y dale gracias por la persona que tienes a tu lado. Dale gracias por tu familia. Dale gracias al Señor porque hoy estás respirando, por tus hijos. Dale gracias al Señor por la vida que te ha regalado, por la salvación que te ha otorgado. Dale gracias por la provisión. Dale gracias por tu salud. Dale gracias al Señor por todo esta mañana. El apóstol Pablo nos enseña en su palabra que en la palabra de Dios nos enseña de que tenemos que dar gracias por todo. Y hoy es un buen día para agradecer que papá es nuestro Padre bueno y nosotros somos sus hijos amados. Señor, a ti sea toda la gloria esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Veía en estos días una historia que contaban de un empresario americano, no recuerdo el nombre, pero este hombre contaba una historia que me impactó y hablaba de la muerte de su hijo y cómo la muerte de su hijo fue la mayor evidencia del amor de Dios. Y decía lo siguiente: cuando falleció mi hijo, vi a mi mujer enterrar a su hijo, vi a sus hermanos enterrar a su hermano, y yo hubiese hecho todo lo posible, créanmelo, todo cuanto estaba en mis manos para salvar a mi hijo, y simplemente no pude hacer nada. Pero eso precisamente se convirtió en la mayor evidencia del amor de Dios en mi vida, cuando comprendí que Él vio morir a su hijo en una cruz y pudiendo haber hecho todo para salvarlo, no hizo nada por amor a mí. Wow. Cuando yo vi esa historia, entendí de que nosotros malinterpretamos, malentendemos el amor de Dios, sobre todo cuando estamos pasando circunstancias difíciles. Porque a veces nosotros creemos de que Dios no ha visto circunstancias difíciles y Jesús fue probado en todas las cosas. Y Dios vio morir a su hijo en la cruz del Calvario y pudiendo haber hecho todo, porque ¿cuántos de nosotros nos hemos sentido impotentes tal vez con la enfermedad de un familiar? Y si estuviese en nuestras manos, yo estoy seguro que hiciéramos todo lo posible, pero eso no está en nuestras manos. A diferencia de Dios, Dios podía haberlo hecho todo. Él pudo haber chasqueado los dedos y ya, pero no. Él permitió que su hijo fuese a la cruz del Calvario. Y el mismo Jesús dice la palabra que sin musitar palabra se entregó como cordero al matadero. A Cristo no lo mataron. Él permitió morir en la cruz. Él permitió que lo crucificaran por amor a ti y a mí, mis amados. Si eso no es motivo para darle gracias al Señor, entonces ¿qué? Porque cuando entendemos la gracia de Dios en nuestras vidas, entonces podemos decirle: Señor, gracias por la obra perfecta de la cruz. Gracias, papá, por enviar a tu hijo a morir por ti y por mí cuando yo no lo merecía. Porque ninguno de los que estamos aquí merecemos realmente que el Señor hubiese enviado a su hijo a morir por nosotros. Así que tenemos que darle gracias al Señor. ¿No lo creen ustedes? Tenemos que darle gracias a papá. La semana pasada yo cité el texto de Hebreos en el capítulo 12 y yo les decía, mientras que estaba predicando ese último mensaje de la serie pasada, que esa palabra era el preámbulo para esta serie que vamos a ver hoy, o a partir de hoy, que se llama Cultura de Gratitud. Y con esto vamos a terminar nuestro año. Esta es la última serie que vamos a ver durante este año. Y es importante que recordemos que todo este año hemos estado aprendiendo acerca de la cultura del reino y que esa palabra cultura quiere decir cultivar. Así que fundamentalmente lo que nosotros estamos haciendo es cultivando en nuestros corazones la conducta correspondiente a los hijos de Dios. Y eso es algo que tenemos que cultivar, que tenemos que crear en nosotros. Porque si nosotros entendiésemos mejor el reino, realmente nos comportáramos como hijos del rey. Pero eso es lo que hemos estado creando en este tiempo, porque el reino de los cielos se ha manifestado
Y nosotros tenemos que aprender a desarrollar las acciones correspondientes a los hijos de un rey. Tú y yo somos hijos del rey. Amén. Dile a la persona que tienes a tu lado, tú eres hija de un rey, tú eres hijo de un rey. Y aunque no lo puedas creer, es una realidad más tangible y más grande y más real de lo que tú te imaginas. Apocalipsis capítulo 5 dice que Jesús nos hizo para sí reyes y sacerdotes. Tú y yo somos reyes y sacerdotes de Dios. Amén. Así que tenemos que estar y recibir y aprender cómo comportarnos como hijos del rey, porque el reino de los cielos se va a manifestar de manera total en este tiempo. Y yo decía el domingo pasado, no sabemos si somos la generación que vamos a ver venir a Cristo por segunda vez. Y tenemos que prepararnos, mis amados, porque tenemos que aprender a comportarnos como ese rey que ha de manifestarse en nosotros. Entonces, Hebreos capítulo 12, vamos a esa palabra, Hebreos capítulo 12, versículo 26 al 29 dice: cuando Dios habló desde el monte Sinaí, su voz hizo temblar la tierra, pero ahora Él hace otra promesa. Una vez más, haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Eso significa que toda la creación será agitada y removida para que solo permanezcan las cosas inconmovibles. Ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, y puedes subrayar esa palabra, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego que todo lo consume. El domingo pasado yo les decía, recibimos un reino inconmovible. Ese reino quiere decir que no se mueve por las circunstancias. Ese reino no se amilana por las circunstancias y los motivos, de pronto los políticos que están de turno, los gobiernos que están pasando, las crisis económicas. Ese reino no se mueve por eso. Ese es el reino que tú y yo hemos recibido. Y por eso decíamos la semana pasada que caminar en la excelencia de Dios es entender que el reino inconmovible implica que nosotros seamos firmes en todas las cosas. Porque si recibimos un reino inconmovible, tú y yo tenemos que ser también inconmovibles. Y que el Señor hace temblar los cielos y la tierra para que todo lo movible en ti y en mí se caiga, pero que permanezca lo inconmovible. Pero la parte B de este texto dice, ya que hemos recibido este reino inconmovible, es decir, este reino maravilloso, poderoso, este reino que no se amilana, entonces nosotros tenemos que ser agradecidos. Amén. Nuestra actitud tiene que ser de agradecimiento. Dice, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia. Eso que dice, adorándolo con santo temor y reverencia, habla porque la mejor adoración de todas, ¿cuál creen ustedes que es? ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Ya Dios no está esperando que nosotros sacrifiquemos ni cordero, ni carnero, ni... Esa era la adoración de ese entonces. ¿Cuál es la adoración de hoy por hoy? ¿Qué dice la palabra? Obediencia. Más que sacrificio, dice obediencia. Ya vimos cultura de obediencia, ¿verdad? Eso ya lo vimos a principio de año. Y también dice acá que no solamente tenemos que recibir el reino agradecido, sino tenemos que agradar a Dios adorándolo con santo temor y reverencia. Ese santo temor y reverencia en la época antigua, el sacerdote tenía que presentarse, primero que él tenía que hacer el sacrificio, segundo tenía que ponerse un traje de lino finísimo, hasta el pantaloncillo tenía que ser de lino fino, dice la palabra. Imagínense un pantaloncillo de lino, eso tiene que pelar como un condenado. Pero tenía que presentarse de esa manera y esa era la forma como ellos se presentaban, esa era la forma de honrar, la forma de tener esta posición de reverencia. Hoy nuestra posición de reverencia, más que todo, es amor, honra. Eso es lo que hoy está demandando el Señor de nosotros. Él cambió toda esa ley ceremonial y dijo que el principal mandamiento era que amáramos a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente y que amáramos a los demás como a nosotros mismos. Así que Él cambió esta reverencia por amor, honra. Y ya vimos también entonces lo que significa la honra. Entonces, ahora esta palabra nos está enseñando
que el requisito que hay, como un requisito, es tener gratitud, que seamos agradecidos en primera instancia, precisamente para poder seguir recibiendo este reino. Porque, ojo, el reino ya, el Señor Jesucristo dijo, el reino se ha acercado. ¿Se acuerdan? La primera predicación de Jesús. Eso está en Juan capítulo 4. El reino se ha acercado. También Juan el Bautista dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero ojo acá, cuando Jesús vino a la tierra por primera vez, el reino fue sembrado. Ojo acá, fue sembrado. Y durante estos 2024 años el reino ha venido siendo cultivado. Porque nosotros vamos a recibir la plenitud de este reino cuando Cristo venga por segunda vez. Así que durante todo este tiempo, el reino se sembró con Jesús. Él mismo fue la semilla que cayó en tierra para que tú y yo fuésemos salvos. Y nosotros que hemos venido cultivando el reino durante todos estos años. Pero tú y yo necesitamos cultivar este reino en nuestro corazón hasta que alcancemos la unidad de la fe y la plenitud de este varón perfecto, dice la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este es nuestro trasegar en este tiempo. Pero aquí nos está dando entonces cuál debe ser nuestra actitud. Y nuestra actitud tiene que ser de gratitud. Entonces ahora nos compete en esta serie este ingrediente que desata nuestras más sinceras, genuinas y poderosas acciones. Escúchame esto. Porque la gratitud no es decir gracias. La gratitud significa acciones de gracias. Esa es la gratitud. No estamos acá para aprender a decirle gracias al Señor. Porque decirle gracias al Señor realmente no sirve de nada si tus acciones de gracia no corresponden a la gracia recibida por Dios. ¿Me hago entender? Nosotros creemos que decirle gracias a alguien simplemente es, dale, yo te estoy agradeciendo por lo bueno que fuiste conmigo. Allí no se puede quedar la gracia. Perdón, no se puede quedar la gratitud. La gratitud se tiene que convertir en acciones porque la gracia la recibimos es de parte de Dios. Así que nosotros necesitamos aprender lo que significa tener esa gracia de Dios. Esa palabra gracia ahí aplicada, cuando dice aquí en el libro de Hebreos, dice que ya que hemos recibido este reino inconmovible, seamos agradecidos. Esa palabra agradecido o la palabra gratitud allí es la palabra charis en el original griego. Y esa palabra quiere decir gracia como gratificante de manera o acción. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, que la gracia nosotros tenemos que recibirla y la tenemos que convertir en una acción. Abstractamente o concretamente, literalmente, figurativamente o espiritualmente, dice esta palabra y específicamente la influencia divina sobre el corazón. Es decir, que cuando tú le das gracias a Dios, tú estás recibiendo su gracia y las estás recibiendo como la influencia divina sobre tu corazón. ¿No es así? Estamos entendiendo esto claramente. La gracia de Dios es su favor, su amor y su bondad. Cuando tú das gracias al Señor, tú estás recibiendo la gracia de Él. ¿Sí me hago entender? Es decir, que nuestra actitud de recibir lo que Dios nos da es lo que nos conecta con esa bendición de Dios. Si tú no eres agradecido, no puedes recibir su gracia. ¿Me hago entender? Porque cuando a ti te dan un regalo y el regalo no te gusta, ¿qué haces tú? ¿Cómo es tu actitud? ¿Cómo es tu actitud cuando recibes un regalo que no te gusta? ¿Ah? Primero, eres hipócrita. ¿Sí o no? Porque tú dices, gracias, qué lindo. Y después dices, vea usted. Y lo tiras. No estás recibiendo lo que la persona te está transmitiendo a través de su regalo. Cuando yo era niño, yo tenía amiguitos, yo estudié en Confenalco. Y en Confenalco había una particularidad. En Confenalco había gente estrato 6 y había gente estrato 0. Porque Confenalco es una caja de compensación. Entonces allá había gente de toda clase. Y yo recuerdo que cuando era esta época de amor y amistad y ese tipo de cumpleaños, de pronto tú tranquilamente podías recibir un jabón para mí de regalo, ¿no?
y podías recibir, qué sé yo, cualquier cosa. Hasta corozos te daban, ¿qué? O nada te daban. Yo recuerdo, es que, mira, es que, ¿se acuerdan que cuando jugábamos al amor y amistad, había un día que era de fruta, ¿no? Y a una pelada del salón le llevaron una bolsa de corozo. Y la pelada se puso a llorar por eso. Era mamadera de gallo el asunto, pero ella se puso a llorar por eso, porque claro, imagínate una bolsa de corozo. Pero normalmente ese tipo de cosas tú no las agradecías. Por ende, tú no podías recibir, porque a lo mejor ese que daba el jabón para mí, ese jabón que olía más que mejor dicho. Eso olía más que mejor dicho. Tú no podías recibir porque a lo mejor era el sacrificio o la ofrenda de la viuda pobre. Porque para ti de pronto era de desechar, pero para esa persona que te lo daba, era lo mejor que tenía. Y pedimos perdón por esas cosas. Por las cosas que hemos menospreciado en su momento, ¿verdad? Y por eso tú no puedes recibir lo que estás, es decir, no puedes recibirlo, o sea, internalizar lo que estás recibiendo. Y de esa misma manera nos pasa con Dios. Si tu corazón no es agradecido, levantarte esta mañana y tomar un sorbo de aire para ti no es nada. Y resulta que para la gente que hoy se está muriendo en una UCI, lo es todo. Hay gente que está entubada hoy en una UCI. Y para ellos, cuando pasamos la pandemia, uno decía, wow, ahora entiendo cuánto vale respirar. Y nosotros no agradecíamos porque dábamos por sentado eso. Pero nuestra gratitud es lo que nos permite entender, hoy me levanté porque el Señor lo quiso. Porque de lo contrario no importa si tú vas al gimnasio, si haces la keto, no importa. Me explico, porque eso te puede agarrar un ACV, un infarto. Deportistas de alto rendimiento se han muerto en la cancha jugando. ¿Y qué? Entonces, ¿cómo se explica que se cuida, por la gracia de Dios? Y si tú no puedes recibir esa gracia, es porque no estás siendo agradecido en tu corazón y ahí es cuando tenemos que recibirlo. Y también dice esta palabra, y mira esto, esta connotación de esta palabra charis, es merecer aprobación. Porque cuando tú recibes la gracia, entiendes que eres aprobado por su gracia. Tú y yo no lo merecemos, pero nosotros fuimos justificados por Cristo Jesús y por eso ahora nosotros podemos llamarnos santos. También habla de congraciarte, habla de donativo, de lo que tú también puedes hacer, porque recuerda que es recibirlo y manifestarlo. Habla también de gozo. Es la actitud de saber que si tú hoy estás de pie, ponte contento por eso. Ponte contento porque tienes familia. Hay gente que vive estrilando por la mujer que tiene, por el marido que tiene. Ey, da gracias que lo tienes. Da gracias que tienes un marido, da gracias que tienes una mujer. Porque muchas veces que estamos menospreciando los hijos, este cabezón que va mal en el colegio. Da gracias por ese hijo que tienes. Porque menospreciamos y necesitamos llenarnos de gozo, gratitud en nuestro corazón. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que recibimos y damos como una acción la gracia que el Padre nos está otorgando a cada uno de nosotros. Nosotros, dice acá que es merecer aprobación y nosotros no lo merecemos. ¿O qué mereces tú o yo? No merecemos nada, pero el Señor nos lo da porque Él nos ama. Así que voy a resumir lo que significa esta palabra gratitud, este charis de Dios. Es recibir su gracia, su amor, su favor en nuestro corazón y manifestarlo en todas las áreas de nuestra vida como una acción de gracias. Eso es lo que significa esa palabra gratitud. Porque la gracia es de Dios y las acciones de gracia son nuestras. ¿Sí me hago entender? La gracia, lo que tú recibes, viene de parte de Dios, pero las acciones de gracias tienen que ser desprendidas de parte de nosotros. La gracia otorgada, con todo lo que implica su amor, su salvación, su aprobación, etc. Y las acciones que deben desprenderse de nosotros, de lo recibido también, como unas acciones de manifestaciones de amor, de favor y de aprobación. Lo que tú recibes de Dios, debes manifestarlo. Eso es gratitud. Porque si estás recibiendo algo de parte de Dios y no lo estás manifestando, entonces tu corazón no está agradecido.
Porque tienes que recibir esa unción que viene al corazón y tienes que manifestar todo lo que Dios nos ha dado en el nombre de Jesús. Ahora, el gran problema de esto es que nosotros no entendemos y no apreciamos lo que recibimos de parte de Dios y por ende no podemos manifestarlo. Tú no puedes dar lo que no entiendes que estás recibiendo. Como no entendemos que respiramos esta mañana por causa de Dios, entonces menospreciamos eso y no podemos manifestarle esa gratitud a otras personas. El reino que nosotros hemos recibido es inconmovible con todas las manifestaciones que el rey tiene, el rey de ese reino tiene. Pero si tú no lo aprecias, ¿cómo vas a poderlo manifestar a otro? Y ojo acá, esa es la razón por la cual el reino está estancado. La palabra en Mateo capítulo 24 dice que este mensaje del reino se tiene que predicar para que todas las personas, dice, para testimonio a las naciones, entiendan que el Rey de Reyes y Señor de Señores está aquí en esta tierra manifestando su reino. ¿Y por qué se estanca? Porque nosotros mismos, que somos los hijos del Rey, no estamos entendiendo la gracia que nos es otorgada. Por eso, mis amados, el amor nosotros deberíamos manifestarlo todo el tiempo, no a veces. Nosotros tenemos por especial aquellas personas que son amorosas. Aquí decimos que la pastora Luchi es especial porque ella es amorosa. Y sí, pero todos nosotros tendríamos que ser amorosos como ella. ¿Me hago entender? O que somos especiales como el pastor Elías porque abraza a todo el mundo, que está manifestando el amor de Dios. Pero no, eso no tendría que ser algo especial. Tendría que ser de todos, de todos. Que todos nosotros manifestemos el amor de Dios. ¿Me hago entender? Porque si yo estoy recibiendo su amor, tengo que manifestar su amor. Si no, estoy estancando, estoy haciendo que se estanque algo que no es para ti, mi amado. Es algo que se tiene que manifestar porque es algo que le pertenece al Rey. Está viniendo a tu corazón como un depósito, pero tiene que ser manifestado también. Otra cosa, por ejemplo, es el dar. La manifestación de la generosidad. ¿Quién ha sido más generoso que todos? La palabra dice que Él no se quedó y no nos negó ni a su propio hijo. ¿Quién de ustedes es capaz de entregar un hijo para que lo mate? Honestamente, ¿quién de nosotros seríamos capaces de entregar a nuestro hijo para que lo matase? Para que lo matara. Ninguno. Humanamente hablando, si a mí me piden uno de mis hijos, no. Gracias. Pero Él dice que no negó a su propio hijo. Y dice, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas que le pidamos? ¿Por qué? Porque Él es el más generoso de todo. Entonces la generosidad no debería ser algo especial. Nosotros deberíamos ser generosos por naturaleza. Porque si Jesús, que fue el primero que nos enseñó a dar, lo dio todo, nosotros no deberíamos dar a veces. Cuando traen la canasta y mandan el mensajito de trae la bolsita de arroz y somos generosos de cuando en cuando, somos generosos en diciembre para tomarnos la selfie de que repartí mercados. Somos generosos en ocasiones muy especiales y dependiendo de quién sea. A veces cuando tenemos aprecio por alguien decimos, le tengo que comprar un buen regalo porque le tengo aprecio. Pero a veces cuando no apreciamos a la persona, no nos importa. Y Dios nos está diciendo que tenemos que ser generosos. Y eso no en algunos momentos, sino en todo tiempo, porque eso debe ser parte del carácter. Tú has recibido la mayor generosidad de todas. Y ni se diga con la propia iglesia. Sabes que a nosotros como pastores de la iglesia, y me voy a atrever a decirlo, a veces nos da tristeza de ver que las cuentas de la iglesia no se han podido pagar. Porque no somos generosos con Dios cuando es Él el que nos ha dado todo. Y ahí es cuando nosotros necesitamos efectivamente poder entender que la gracia recibida tenemos que darla también. Evangelizar es otra cosa que deberíamos hacer todos. No cuando Gina manda el mensaje. Tú deberías evangelizar. La palabra dice que tenemos que predicar a tiempo y a destiempo. Porque si algún día alguien te predicó del evangelio y hoy tú eres salvo por causa de eso, tú deberías dar de gracia lo que por gracia recibiste. Pero ¿qué hacemos nosotros? Eso no es problema mío.
Y vemos a una persona que se está muriendo literalmente y muchas veces nos quedamos callados por pena. ¿Qué tal si el que te predicó a ti hubiese tenido pena? ¿Qué tal si el que te compartió a ti hoy por causa de eso, tú hoy estás caminando con el Señor, hubiese tenido vergüenza? Y por eso nosotros necesitamos todo el tiempo, mis amados, donde estemos, predicar este evangelio del reino, compartir las buenas noticias, porque hay tanta gente que se está muriendo, no solamente físicamente, sino aún emocional, espiritual, mentalmente. Y gente que solamente necesita escuchar la buena noticia. Hey, tienes un Padre que te ama, tienes un Salvador que está para ti, tienes a alguien que todo lo provee, que todo lo sana, que todo lo resuelve. Tienes a un Dios que te respalda en todas las cosas. ¿Y cuánta gente necesita eso cuando estés, no sé, en el supermercado, vayas en un bus, en tu casa con tu familia? Necesitamos predicar este evangelio del reino. Y no te quedes con él, porque eso lo único que está denotando es que de repente no estamos siendo agradecidos con lo que estamos recibiendo. Ahora, sanar. ¿Cuántos hemos sido sanados por el Señor? Física, espiritual y emocionalmente. La palabra dice que impongamos las manos sobre los enfermos y ellos sanarían. Ahora, ¿quién es el que sana? Dios. No eres tú el que sanas. Tú eres un instrumento y un canal del Señor. Si tú pones las manos sobre los enfermos, la Biblia dice que ellos sanarían. Pero el que sana es el Señor. Eso es problema de él si sana o no sana. ¿Tú qué tienes que hacer? Orar por los enfermos. Y esta mañana lo estábamos haciendo. Y yo te voy a pedir que en este momento pongas la mano sobre la persona que tienes a tu lado y simplemente declara sanidad en el nombre de Jesús. Dile, sé sano en el nombre de Jesús. Sano en el nombre de Jesús. Es el Espíritu de Dios el que sana, el que restaura. Tú y yo tenemos que ser instrumentos de la gracia de Dios. Asimismo es la restauración. El Espíritu de Jehová está sobre mí, dice la palabra, porque me ha ungido para predicar las buenas nuevas, para proclamar libertad a los cautivos. Y aquellos que están oprimidos también sean liberados en el nombre de Jesús. La restauración también nosotros tendríamos que predicarla. Y así todas las cosas, glorificar al Señor. No solamente nuestra oración tiene que ser los domingos aquí levantando manos. Nuestra oración tiene que ser nuestra obediencia constante a Él. Eso es gratitud, mis amados. Nosotros deberíamos tener como estilo de vida ser agradecidos con Dios. Porque, insisto, la gratitud no debería ser una acción aislada. La gratitud tendría que ser un estilo de vida, manifestando la gracia del Señor en el nombre de Jesús. El viernes nosotros estuvimos en un evento en la iglesia del pastor Vladimir y Gina. Gina fue la pastora joven que estuvo predicando con las mujeres en estos días. Estábamos viendo una palabra que predicó el pastor Iván, es el pastor principal de AMI en Barranquilla, que es una iglesia muy grande. Y él estaba predicando acerca de Isaías 54, cuando dice que tenemos que, dice la palabra Isaías 54, ensancha el sitio de tu tienda, corre las cortinas, las estacas, no seas escaso. Bueno, y esa es una palabra incluso que con los líderes predicamos hace unos días atrás. Pero él estaba hablando de la manifestación de la fe. Y él decía en su prédica que una de las razones por las cuales no recibimos las promesas de Dios es porque tenemos una mentalidad de escasez. Porque nos conectamos más con la escasez que con la fe. Y eso es una realidad. Y ayer yo le contaba a Ricardo, mientras estábamos allí en el matrimonio, que yo, esa clase de predicación, de superfe, de proclámalo, a mí me cuesta trabajo porque yo soy un poco más fundamentalista, yo soy más apegado a la palabra. Pero le decía a Ricardo que necesitamos también eso, porque a veces nos quedamos tan pegados en el texto que no lo llevamos a la acción. Nos quedamos a veces tan pegados en lo que Dios dice y no lo transmitimos y no lo creemos y no lo llevamos a la acción propiamente dicha. Y pensaba yo ese viernes ahí sentado, porque él decía, esto lo van a recibir 4 o 5 que realmente lo crean. Él lo decía dentro de su estilo, ¿no?
Y yo decía, pero eso es una verdad. 4 o 5 verdaderamente lo recibirán porque lo creen. Los demás dicen amén, como cuando dicen, tú vas a ser prosperado, amén. Pero ¿cuántos caminan realmente en esa palabra? ¿Cuántos realmente le creen a Dios para caminar en eso? Porque nuestras razones muchas veces son demasiado estrechas, cortas. Y por eso, en vez de que se manifieste abundancia, la confianza de Dios, la paz de Dios, la gracia de Dios sobre nuestras vidas, es todo lo contrario. A pesar de que tenemos la palabra, a pesar de que la entendemos, pero no la estamos recibiendo. Y por eso nos quedamos cortos. Y esa es la razón por la cual no se manifiesta en nuestras vidas. Ahora, escucha esto. Tú no puedes manifestar algo que tú no recibes, no entiendes en tu corazón, simplemente porque no lo estás recibiendo. No lo puedes manifestar. Necesitas fe para creer todo lo que dice la palabra. Necesitas tanta fe para creer que el aire que estás respirando realmente es Dios el que te lo da. Pero ¿sabes qué nos pasa? Que creemos que ese aire, qué sé yo, es producto de la naturaleza y que ese aire que no es Dios, mejor dicho. Y cuando nosotros no creemos, no colocamos nuestros ojos en realmente en quién es el que hace todas las cosas, damos por sentado todo. Y por eso no podemos recibirlo. La palabra en Efesios capítulo 1, versículo 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Lo que tiene que pasar es que nuestra mente tiene que ser iluminada por el Espíritu Santo para poder comprender cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados. Y la esperanza a la que hemos sido llamados no es una esperanza de escasez, es una esperanza realmente de abundancia. El Señor Jesús en Juan 10:10, ustedes saben, esto es caballo de batalla para mí. Dice la palabra que Jesús vino a darnos vida, pero vida en abundancia. Y si eso es lo que dice la palabra, yo necesito creerlo. Porque mis amados, insisto, si Jesús no se negó a sí mismo, si el Padre no negó a su Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas que le pidamos? Pero no lo recibimos simplemente porque no entendemos de dónde viene y creemos que es en nuestras fuerzas. ¿Cuántos de los que están aquí esta mañana necesitan dinero? Les pregunto. Ok. ¿Cuánto estarías dispuesto a hacer por obtener ese dinero? ¿Qué estarías dispuesto a hacer por tener el dinero que te hace falta? Trabajar, invertir, ¿qué más? Ahorrar. Ok, ¿qué más? ¿Ah? Dar, sembrar, una herencia, que se caiga una maleta llena de dólares. Yo siempre he soñado eso, ¿no? Que pase un avión y se le caiga una maleta llena de dólares. Pero mis amados, ¿sabes qué es lo que tenemos que hacer? Pedírselo al Señor. Pedírselo a Él. Él es la fuente. El canal es todo lo que ustedes acaban de mencionar. Trabajar, ahorrar, dar, todo eso son canales. Pero la fuente es Él. Y como no entendemos que de Él es que proviene, por eso nos enredamos tanto. Y pensamos en el banco, y pensamos en el prestadiario, y pensamos en la maleta. Pero la fuente es Él. Entonces, si comprendiéramos que la fuente de todas las cosas, así la santidad, así la sanidad, así la restauración, es de Él, entonces a Él iríamos y a Él le pediríamos, y Él como quiera, Él supliría nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Pero ahí es donde está el secreto. Nuestra mente necesita ser cambiada para que nuestras acciones realmente vayan en favor de lo que Dios dice. Porque cuando tú sabes que Él es la fuente de todas las cosas, entonces vas a empezar a actuar conforme a eso. Y esa es mi oración en esta última temporada del año. Que entendamos que el reino realmente no es de palabrería, dice la palabra, la misma palabra, sino consiste en poder.
Y eso proviene del Espíritu Santo, pero tenemos nosotros que manifestarlo. Y esta fue la palabra que el Señor me dio. Quiero dejarla sembrada en tu corazón. Para que entendamos esto que estoy introduciendo esta mañana y lo entendamos de mejor manera. Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13 al 25. Dice aquí la palabra en la Nueva Traducción Viviente. Así que preparen su mente, ¿para qué dice allí? Preparen su mente, ¿para qué dice? Búscalo ahí en tu Biblia. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13. Preparen su mente para actuar. Escucha eso. Nuestra mente tiene que haber estado iluminada por el Espíritu de Dios. El espíritu de vuestra mente tiene que ser iluminado por la palabra, entender de dónde, cuál es la fuente, para poder actuar. Tenemos que preparar nuestra mente y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Es decir, todo lo que vamos a recibir en plenitud cuando Cristo venga. Versículo 14. Por lo tanto, ¿cómo dice allí que tenemos que vivir? Vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. ¿Quién los eligió? Dios. Y Él nos está diciendo que seamos santos como Él. Dice, antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues la Escritura dice, sean santos porque yo soy santo. Versículo 17. Recuerden que el Padre Celestial, a quienes ustedes oran, ¿qué dice allí? ¡Wow! El Padre no tiene favoritos. Entonces, ¿tú crees que el Señor me escucha más a mí que a ti? Él no tiene favoritos. ¿Por qué, dijo el salmista, por qué los malos prosperan? Y tenía un conflicto en su corazón. Y dice, casi resbalaron mis pies pensando en por qué aquellos que hacen lo malo prosperan. Y dice que hasta entrando en el santuario entendió su fin. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Que nosotros creemos que Dios favorece más a unos que a otros. Y creemos que hay mayor gracia en unos que en otros, ¿no? Y la única diferencia es que hay gente que lo recibe y gente que no. Hay gente que le cree a Dios, aún sin creer en Dios, le cree a Dios. Y hay gente que cree los principios de Dios, aún sin creerle a Dios. Y lo peor de todo es que nosotros, creyéndole a Dios, no le creemos a Dios. Porque no creemos en su palabra. Y luego pensamos es que Dios tiene favoritos, pero mis amados, el Señor no tiene favoritos. Mira lo que sigue diciendo el versículo. Él los juzgará o los recompensará según qué. No solamente según lo que creas, según lo que hagas. Porque, insisto, las acciones de gracia son nuestras. Creerle a Dios implica que tus acciones tienen que estar concernientes a lo que tú le estás creyendo a Dios. Así que tienen que vivir con un reverente temor en Él durante la estadía aquí, como residentes, ¿cómo? Temporales. La vida aquí es un ratico. Pero tenemos que vivir realmente teniendo un temor reverente. Volvemos al tema de la honra y de amar a Dios. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. ¿Cómo era nuestra vida? Vacía. Y esa fue la herencia que tal vez muchos de nosotros recibimos de nuestros padres. Una vida vacía emocionalmente, de pronto una vida vacía económicamente, espiritualmente hablando. Pero ya esa no es nuestra herencia. Nuestra herencia es otra. Nuestra herencia en Cristo Jesús es diferente. De pronto tuviste fracasar a tus padres en muchos aspectos,
A lo mejor los viste quedarse en la ruina, divorciarse, enfermarse, morirse, pero tú y yo tenemos un destino diferente, porque somos hijos de Dios. Él no tiene favoritos y Él quiere amarnos y quiere darnos todo lo que nosotros necesitamos. Entonces dice aquí la palabra, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha. Mi amado, tú fuiste comprado con precio de sangre. Tu rescate, el favor de Dios sobre tu vida, no fue pagado con oro ni plata. Fue pagado con la sangre de Cristo y esa no tiene ningún precio. Ese es tu valor. Ese es mi valor. Amén. Dios los eligió como el rescate por mucho antes de que comenzara el mundo, pero ahora, en los últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Esta revelación de Cristo en este tiempo como el Rey y su reino es por amor a nosotros. Porque el Rey va a venir pronto. Y si ese reino no es revelado en nuestro corazón, nosotros no vamos a estar listos. Y necesitamos estar listos, mis amados. Quiero que entiendas que esta mañana no se trata simplemente de orar, de venir a la iglesia. Se trata de actuar conforme a lo que estás creyendo. Porque ya basta, y esto es para todos, incluyéndome a mí, de decir que le creemos a Dios, pero no actuamos como tal. Porque cuando tú no das el amor de Dios es porque no estás entendiendo que Él es amor. Porque cuando tú no das y tienes temor a dar porque te vas a quedar sin, no estás entendiendo que la fuente inagotable de todos los recursos es Dios. Y por eso nuestra falta de generosidad, porque estamos atemorizados. Por eso no oramos por los enfermos, porque creemos, ay, ¿y si no se sana? Ay, ¿y qué pasaría si entonces yo oro por él y entonces no se sana? Voy a quedar en vergüenza. Es que tú no eres el que sanas. El que sana es el Señor. Tú necesitas creer que Él lo puede hacer a través de ti como un instrumento útil en sus manos. Y necesitas orar. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo. Versículo 21. Por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Versículo 22. Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón, pues han nacido de nuevo, pero no una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. La vida que tú y yo tenemos hoy viene de la palabra. Todo viene de lo que Él ya dijo, de lo que Él ya declaró y proclamó sobre nuestras vidas. Nosotros tenemos que creerlo en fe. Versículo 24, como dicen las Escrituras, los seres humanos son como la hierba. Su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que les he predicado. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Todo lo que ha salido de la boca del Señor tiene que alimentar nuestras vidas. Y por eso nosotros tenemos que creer que todo ha sido dado en Él. Y tenemos que recibirlo con gracia en nuestro corazón y tenemos que manifestarlo con acciones de gracias en nuestras vidas. Entonces, mis amados, preparémonos para actuar, para tener un estilo de vida en el cual manifestaremos a la persona de Cristo con nuestras acciones. Porque hemos recibido un reino, su favor, su gracia, su amor, su poder. Y ahora es el momento de manifestarlo con nuestras acciones intencionadas. Y que éstas se vuelvan nuestro estilo de vida en todas las áreas. ¿Cuántos reciben eso? Mis amados, hoy quiero pedirles de que no sigamos reteniendo el amor y la gracia de Dios recibida. Porque eso es lo que recibimos todos los días, gracia de Dios. Recibimos todos los días su amor. Recibimos todos los días su poder, su unción. Todos los días, mis amados. Todos los días. No te las retengas.
Es tiempo de que empecemos a soltarla en el nombre de Jesús. Así que quiero pedirte que te pongas en pie esta mañana y vamos a orar.